Ahora vamos a presentar nuestra investigación sobre el artículo científico donde se describió un método de control para Streptococcus mutans, ya sea de forma in vivo o in vitro. Nuestra investigación se basó en la producción y evaluación in vitro de inmunoglobulina Y contra el Streptococcus mutans. Introducción. El artículo aborda el problema de la caries dental, una de las enfermedades más comunes causada por el microorganismo de Streptococcus mutans. El objetivo de esta investigación fue producir y evaluar in vitro la efectividad de la inmunoglobulina Y contra esta bacteria. Esto se da a través de la inmunización pasiva con inmunoglobulina Y obtenida de yema de huevos de gallina. Materiales y métodos. Se inmunizaron gallinas con un antígeno liofilizado de Streptococcus mutans, recolectando huevos antes y después de la inmunización. Las inmunoglobulinas Y se extrajeron de las yemas de huevo mediante precipitación con polietilenglicol y se purificaron. Se utilizaron dos técnicas, la técnica de Lisa y la técnica de Westerblot. La técnica de Lisa consistía en evaluar la producción de anticuerpos y la técnica de Westerblot en determinar su reactividad con proteínas bacterianas. La inhibición del crecimiento del Streptococcus mutans se evaluó mediante pruebas de aglutinación y concentración mínima inhibitoria. La producción de IgI. Los niveles de IgI específicos contra Streptococcus mutans aumentaron progresivamente tras la inmunización, alcanzando su punto máximo a los 42 días según los resultados de ELISA. Especificidad. El Western Blot reveló que los IgI reconocieron proteínas de Streptococcus mutans con pesos moleculares de 41 y 150 kilogramos, asociadas a la violencia bacteriana. La actividad bacteriana. Las pruebas in vitro demostraron que las IgI reducían aglutinación bacteriana e inhiben el crecimiento de Streptococcus mutans, indicando su efectividad en la prevención de la infección bacteriana. Discusión. Los hallazgos indican que la inmunoglobulina Y puede ser muy eficaz para combatir las caries. Esto gracias a la inmunolización pasiva. Gracias a esto podemos economizar la aplicación y podría complementar las estrategias tradicionales para su prevención. En conclusión, los estudios demuestran que la inmunoglobulina Y específica contra Streptococcus mutans puede contribuir a la prevención de caries dentales, aunque se sugiere un mayor estudio para evaluar su eficacia en modelos clínicos. Buenas noches, profesora. Hoy mi grupo y yo tenemos el placer de presentarle nuestra segunda charla, que es la sobre las biopelículas orales. Aquí tenemos el contenido y todo lo que vamos a presentar brevemente. La biopelícula oral es una comunidad microbiana estructurada que se adhiere a la superficie de la cavidad bucal, especialmente a los dientes y encías. Su desarrollo está influenciado por factores ecológicos y la interacción entre distintos microorganismos. Comprenderemos su formación, composición y mecanismos de control es fundamental para la prevención de enfermedades orales como la caries y la periodontitis. Integrantes bacterianos de la biopelícula. Tenemos en grupo los cocos grampositivos, destacan varios grupos de Streptococcus que son colonizadores primarios y facilitan la adhesión de otras bacterias. Tenemos los bacilos grampositivos que son fundamentales en la formación de la biopelícula y la maduración de la placa. Y bacterias gram negativas anaerobias intermedias asociadas a enfermedades periodontales, y entre otros organismos que metabolizan ácidos orgánicos y contribuyen al equilibrio del ecosistema oral. Características generales. Como primer punto tenemos la cohesión y adición. Las bacterias se unen a superficie, como por ejemplo los dientes, se unen entre sí mediante agregación y coagregación, formando una estructura estable. Como punto 2 tenemos la reserva nutricional. Contiene elementos glúcidos fácilmente digeribles para la supervivencia bacteriana, en ausencia de azúcares externos. Como punto 3 tenemos la resistencia a los antibióticos. La biopelícula actúa como una barrera que evita la penetración de los antibióticos, principalmente los hidrófobos. Esto reduce su eficacia debido a la menor actividad metabólica dentro de la biopelícula. Bajo poder inmune. Presenta la capacidad para estimular la respuesta inmune, lo que dificulta el desarrollo de las vacunas contra las bacterias presentes en ellas.
Proceso de la formación de las biopelículas. Como primer punto tenemos la película adquirida, que se forma minutos después de la higiene dental con proteínas y saliva facilitando la adhesión de bacterias. Como punto número 2 tenemos el transporte y la adhesión. Las bacterias por medio de la saliva llegan a adherirse inicialmente de formas reversibles. Luego tenemos la colonización primaria, que como por ejemplo bacterias como el Streptococcus mutans se adhieren de forma irreversible. Luego tenemos la maduración y crecimiento, que se suman más bacterias creando un ambiente anaerobio y favoreciendo especies como la Fasobacterium. Y como último punto tenemos la mineralización, que con el pasar del tiempo pueden endurecerse y convertirse en cálculo dental. Vamos a hablar de los elementos que pudieran afectar la composición de la biopelícula. Entre los elementos que pudiesen afectar la composición de la biopelícula tenemos a los factores físico-químicos, a los factores de adhesión, agregación y coagregación y los factores nutricionales. Entre los factores físico-químicos tenemos la humedad, la temperatura y el pH. La humedad. El agua será un factor fundamental para el desarrollo microbiano, ya que su disponibilidad debido a la saliva baña todos los ecosistemas primarios excepto el surco gingival y es muy elevada. Temperatura. La temperatura de la cavidad bucal oscila entre los 37 grados Celsius. Cambios en la temperatura debido a alimentos o bebidas frías o calientes pueden alterar el metabolismo de las bacterias. Temperaturas elevadas pueden aumentar la actividad enzimática de ciertas bacterias promoviendo la progresión de infecciones. pH. El pH en la cavidad bucal está regulado por la saliva y oscila entre los 6.5 y 7.5. Las bacterias son particularmente lábiles a los descensos de pH. Por ello, en la cavidad bucal deben de existir sistemas de amortiguación. Y este sistema de amortiguación lo ejerce la saliva, ya que neutraliza ácidos que pueden producir los microorganismos. Entre los otros factores están los de adhesión, agregación y coagregación. Cualquiera de estos tres procesos son claros determinantes ecológicos que contribuyen a un cierto grado de especificidad y diversidad bacteriana en algunos ecosistemas primarios. Entre los factores nutricionales se destaca la saliva y la dieta. La saliva actúa como fuente de nutrientes para algunos microorganismos. Contiene agentes antimicrobianos como isocimas, lactoferrina y la inmunoglobulina A secretora que pueden modular la composición de la biopelícula. Y la dieta, dietas ricas en azúcares y carbohidratos aumentan la producción de ácido y esto hace que disminuya el pH de la boca y esto favorece a la formación de la caries dental. Por lo tanto, el consumo de probióticos y alimentos ricos en fibras pueden favorecer bacterias beneficiosas y reducir la patogenicidad de las biopelículas. Formas de control. Podemos mencionar tres formas de control: los antimicrobianos, los bloqueantes de adhesión y la eliminación mecánica. Los antimicrobianos, el más utilizado es la clorhexidina. Y los bloqueantes de la adhesión, aquí se pueden utilizar los sellantes, los cuales se usan con el objetivo de sellar áreas retentivas donde se aloja la biopelícula. El más utilizado es el ácido grabador del esmalte, que se sella utilizando una resina a través de una luz fotopolimerizable. Y la eliminación mecánica que se da con la higiene oral a través del cepillado con un dentrífico adecuado. Por lo menos, este debe ser realizado 2 o 3 veces al día. En conclusión, podemos decir que las biopelículas orales son estructuras complejas con una influencia significativa en la cavidad bucal. Su control es esencial para prevenir enfermedades como la caries y la periodontitis, lo cual resalta la importancia de mantener una adecuada higiene oral y acudir regularmente al odontólogo.